Comenzamos aquí en Esquina a través de Diamante FM 98.7 y TNU. Gustavo Vanescayan, que le habla de salud, le agradece que una vez más esté junto a nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos al Ministro de Salud Pública, doctor Jorge Vaso. Gracias por estar aquí en Esquina. Un gusto estar con ustedes. Justamente en materia de retribuciones, usted el 2 de marzo cuando asumió, el primero fue designado y el 2 fue el primer día que fue al Ministerio, habló del concepto de productividad, pero también dentro de sus metas hablaba de intercambiar con los colectivos de funcionarios para dirigir la gestión. Cuando habla de productividad y intercambiar, ¿qué quiere decir? Que el que funciona mejor como empleado público gana más y que el que no hace las cosas también gana menos aunque tenga la misma categoría. Bueno, miren, nosotros venimos de una experiencia que realizamos durante 5 años en la Intendencia de Montevideo, donde instalamos la modalidad de partidas variables, retribución variable sujetas a resultados. Los resultados no tienen exclusivamente que ver con el clásico concepto de productividad, sino de mejora de gestión, ¿verdad? Es decir, que de alguna manera no alcanza a veces con hacer algo, sino hay que hacerlo de acuerdo a lo que convenimos, en los tiempos y en las formas en que acordamos hacerlo. Y yo creo que justamente el gran desafío de mejora de gestión, de mejora de calidad del Estado, tiene que acompañarse de herramientas. Nosotros en general las denominamos compromisos de gestión, pueden haber otras formas, pero que superan el concepto de productividad y que incorporan justamente la participación de los funcionarios junto con los directores en la fijación de determinados objetivos, metas e indicadores que no son una retribución encubierta, no es salario encubierto, sino que debe obedecer justamente al cumplimiento de esas metas. O sea, si no se cumple, no se cobra. Exactamente. ¿No cumple individualmente o no cumple una sección? Colectivamente. La idea justamente es estimular la autorregulación, digamos, el funcionamiento en equipo. Eso de alguna manera en algunas áreas del Ministerio ya lo habíamos instalado en la primera etapa del gobierno de Tabaré Vázquez. Ahora lo estamos revisando, viendo cómo lo podemos potenciar. Particularmente ha sido en el área inspectiva, donde hicimos algunos trabajos. Y de alguna forma la idea que tenemos nosotros es que esa modalidad, que la probamos, reitero, en estos 5 últimos años en la Intendencia, y que seguramente se va a continuar de aquí en más, también en el Ministerio es una excelente oportunidad para incorporarlo. Para entenderlo, si una persona gana 10, eso no va a cambiar. Podría ganar 11 o 12 si cumple con ese compromiso de gestión. Claro, es decir, alguien puede decir, bueno, pero le están pagando a la gente por hacer lo que tiene que hacer. Y en realidad justamente la idea es tener primero una clara línea de base de cuál es la forma de funcionar, acordar, y por eso es interesante un modelo de involucramiento del servidor público, del trabajador público, mejorar la gestión, y eso tiene que medirse a través de un conjunto de indicadores acordados, con procedimientos claramente normatizados, de tal forma de que se mejore la gestión en la institución, estimulando a aquellos colectivos que logren superar, ¿no?, lo que es el trabajo habitual. O sea, aumento de salario no habría pago en demasía por productividad o por compromiso de gestión. Bueno, eso en varias digamos, es un tema que en varios ámbitos del gobierno se ha venido desarrollando en estos últimos periodos. El gremio de la salud ya salió con los carteles, ¿no?, pidiendo aumento liso y llano. Bueno, es una política que se va a resolver donde se tiene que resolver. Lo que nosotros estamos diciendo es que de alguna forma hay alguna experiencia en el Ministerio que nosotros la estamos evaluando y queremos mejorarlo. Pero la idea no va por aumentos a tabla rasa, es reitero, productividad. Eso es un tema que tiene los consejos de salario donde se discuten esos pero usted temas. puede proponer cosas, ¿su idea cuál es? La discutimos en el ámbito que corresponde. La idea básicamente es nosotros generar claramente señales de que el Ministerio tiene que mejorar su gestión. Y eso implica incorporar procesos de evaluación, de fijar metas, de fijar indicadores, y eso determina, entre otras cosas, que quien mande, pero que el estilo de conducción implique involucrar a los trabajadores, a los funcionarios, a los empleados públicos, en ver cómo se están haciendo las cosas y entre todos identificar una forma mejor de hacerla y después, de alguna forma, estimular el buen desempeño. Usted, una de las cosas que habló también el 2 de marzo fue de hacer firmar un documento de conflicto de intereses a determinados funcionarios de la salud para hacerlo en sencillo. Quienes tengan algún vínculo con los dos lados del mostrador, esto es, regulen y tengan conflicto con los regulados, que lo declaren para que ustedes tomen las medidas que correspondan. Utilizando esta idea que usted ha manejado con los funcionarios, se lo traslado a otro ámbito, a nivel de los médicos. Hay muchos médicos que tienen un paciente, lo atienden, cuando termina la consulta y dicen, bueno, y vaya a tal lugar para que le hagan tal tratamiento. Y o tome tal medicamento, no un genérico, sino esta marca para que se resuelva su problema.
y casualmente se reitera la recomendación con sus pacientes. ¿Es trasladable esta firma, este compromiso a este tipo de trabajo de los profesionales médicos? Bueno, nosotros lo que hicimos justamente fue dar una señal política de compromiso de las actuales autoridades que toman decisiones en que claramente arriba de la mesa uno defina en qué lugares se encuentra vinculado. No tanto para la subsecretaria Lustenberg como para quien habla solamente, sino para todos aquellos ámbitos donde dentro del Ministerio se toman decisiones. Estamos hablando a nivel nacional, ¿verdad? Tenemos directores departamentales de salud, tenemos ámbitos vinculados a las normas, a los procedimientos, que se toman decisiones. Esa estructura, yo diría, de conducción del Ministerio, ya tiene firmado el formulario de conflicto de intereses. Por otra parte, nosotros presidimos el Fondo Nacional de Recursos. En el Fondo Nacional de Recursos se manejan justamente medicamentos de alto costo, técnicas de alto costo, y todos los IMAES, el Instituto de Medicina Altamente Especializada, que financia el Fondo Nacional de Recursos, todo el personal de los mismos, por ley, debe firmar los formularios de conflicto de interés. Y unos cuantos que no han firmado hasta hoy. Nosotros hicimos justamente un trabajo en estos meses para completar la exigencia, porque la ley no previó qué hacer en caso que no se firme, salvo no reconocer la receta. Obviamente eso eventualmente perjudica al paciente y no parece razonable que el paciente pague esta dificultad. Entonces, bueno, nos movimos a nivel de los prestadores, a los prestadores les solicitamos la colaboración y lo venimos resolviendo. Lo venimos resolviendo, yo diría, de la mejor manera posible. Quedan otros escenarios que en caso de no poderlos completar, lo vamos también ¿Pero modificaría la ley para que haya una sanción a quien no firme este documento? Y yo creo que hay que revisar eso, ¿no? Yo creo que hay que revisar eso porque en realidad el tema es un tema planetario. Y de alguna forma en el sector salud en particular, donde de alguna forma hay muchos actores y hay muchos intereses, hay que decirlo claramente. Estamos además de cara a una revolución científico-técnica, a una incorporación tecnológica que cambia día a día, hay una revolución farmacéutica, hay todo un tema muy significativo en torno a los medicamentos de alto costo, a quién lo prescribe, quién no lo prescribe. Y puede haber negociados ahí. Y por lo menos yo diría que es un escenario donde eventualmente pueden darse circunstancias que generen conflictos de intereses. O sea, negocios que benefician al médico, está hablando usted. Y yo creo que hay que ser muy transparente. Yo creo que de alguna manera nadie está diciendo que las personas tienen que trabajar solamente en un lugar, pero parece claro que todo el mundo diga dónde trabaja y cuando tenga que tomar una decisión que no sea influida por un beneficio económico, por lo menos tiene que declararlo, ¿no? Y eventualmente quien está por encima de él tomará la decisión. Bueno, esa decisión no la vas a tomar tú, la va a tomar otro nivel, o esa decisión va a haber un acompañamiento en la toma de decisión. Reitero, esto no es un tema del Uruguay, es un tema mundial. Incluso nuestro país tiene un marco legal y hay de alguna forma también organismos que controlan todo esto, la Junta de Transparencia en particular. Nosotros ya hemos conversado con ellos y ya le hemos llevado inquietudes para que nos asesoren cómo manejar algunos de estos temas. Pero la idea va sí que se sancione a los médicos que no firmen este documento. Bueno, de alguna forma, en el caso del Fondo Nacional de Recursos, los IMAE, no pueden prescribir medicamentos o técnicas si no firman el formulario. Pero usted quiere avanzar un poquito más en eso. Y yo quiero, de alguna manera, que eso se concrete. Y si desde el punto de vista de los procedimientos hasta ahora habilitados no se concreta, hay que avanzar desde el punto de vista legislativo. ¿Y una sanción qué sería en ese caso si usted la pudiera promover en una ley? Bueno, ahí tenemos varios temas, ¿no? Es decir, primero el propio IMAE, el propio prestador, que tiene que ser corresponsable de que todo su personal lo firme. En este caso, todos quienes trabajan en los IMAE han firmado el formulario. Pero después hay un conjunto de técnicos que no están en los IMAE, que son prestadores y que también indican. ¿Pero qué sería una sanción para esos técnicos? Bueno, ¿económica, una multa? Yo diría, en primer lugar, es claro que no pueden, así está establecido en el marco legal, prescribir indicaciones o medicamentos si no firmaron ese formulario. Lo hacen. Si lo hacen, hoy no hay sanción. De alguna manera la idea es identificar esos casos, ¿sí? Comunicar al prestador, llamar a ese profesional y solicitarle que firme. Ya ese es un paso muy no importante.
Bueno, yo pienso que lo va a hacer. Bueno, hasta ahora no se lo hicieron. Bueno, no, porque tampoco se lo ha llamado. Pero usted quiere llegar a una ley Mire que... hasta ahora fue la primera vez Sí. en que se venían con prórrogas. No sé más, hacían prórrogas, era la tercera prórroga, cuando yo ingreso al Fondo Nacional. Usted sabe que hasta que no duele algo, bueno, hay sí, gente que no ¿sabe agarra lo que es? viaje. Pero llamamos al responsable del prestador donde trabaja ese técnico y le dijimos, tal funcionario, y entonces ya el prestador pasa a ser también corresponsable. Y a ese sí usted lo puede sancionar, al prestador sí. Y a ese yo tengo marco regulatorio. O sea, ahí le mete presión para decirle, o te multa vos o lo que sea. Por Si... eso, yo creo que con eso lo podemos resolver. Veremos si es necesario algún otro esfuerzo. Pero usted no descarta alguna cosa más específica para este tipo de profesionales. No descartamos nada dentro del marco legal. Pero puede promover una nueva ley también al respecto. Sí, en ese caso tiene que ir al Parlamento y tiene que aprobarse. O sea que están estudiando también eso. Si es necesario, lo promoveremos un marco legal complementario al que ya existe para asegurarnos, reitero, no para que la gente no pueda trabajar en más de un lugar, cosa que me parece que no corresponde a la libertad de trabajo, y por otra parte, en el caso de los profesionales sería... no va por ahí la cosa. Lo que sí es claro es que cada uno tiene que decir dónde está, en qué lado del mostrador está, de tal forma que si hay un tema que puede generar riesgo, conflicto de intereses, este es un tema lo estamos trabajando con el Colegio Médico, es un tema que le importa mucho al Colegio Médico, han hecho actividades, formación, hemos trabajado con el Sindicato Médico, con la FEMI, con ACE, es un tema que lo hemos logrado instalar como problema. ¿Le invito a una pausa? ¿Cómo no? Continuamos a partir de la misma en Quién es Quién con el ministro de Salud Pública, doctor Jorge Basso.